demora. Bueno, doy esta rueda de prensa en conjunto con nuestros diputados del Parlamento Nacional, con propósito no solamente de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Venezuela, también hemos regresado a una gira por los Andes venezolanos, por Mérida específicamente, donde no solamente ya hablar de la crisis o la emergencia humanitaria compleja es suficiente. Cuando vemos que hasta 2 semanas de gasolina esperan en el páramo de Mérida para poner gasolina, que se pierden además cosechas completas, donde volvieron a cocinar con leña en la mayor parte del país, no solamente en Mérida, también lo vimos en Barinas, también lo estamos viendo en cada uno de los sectores del país. Se ha configurado la peor emergencia humanitaria compleja que ha visto Venezuela y la región y el mundo. 25% de la población hoy en emergencia humanitaria compleja, que el Parlamento Nacional hace 2 semanas advirtió de convertirse rápidamente en catástrofe humanitaria sin precedentes, que tiene además a 4 millones de venezolanos desplazados de su tierra. Una crisis que se generó, que denunciamos no solamente en el Parlamento desde 2016, producto de la ineficiencia, de la corrupción, del no miramiento a la ley, de no responder ante los designios del pueblo de Venezuela. Cuando el pueblo de Mérida, del Vigía o de Ejido pide gas, no envían gas doméstico, gas lacrimógeno, el que llevan a la comunidad hoy, como en este momento está una protesta en el Vigía, por falta de luz, por falta de agua, por falta de gas doméstico. Venezuela hoy atraviesa la peor crisis humanitaria vista en la región, producto del desespero de un régimen que prefirió no contarse, que prefirió robarse el dinero de todos los venezolanos una y otra vez, que endeudó a la nación una y otra vez sin importarle nada. Y hoy, que nos acercamos a la catástrofe humanitaria, vamos a recibir la visita entonces de la Alta Comisionada. Estamos esperando la oferta, la agenda oficial para poder determinar nuestra participación. Para poder no solamente que el Parlamento, sino el mundo sepa claramente lo que está pasando en Venezuela. Pero también es responsabilidad de los venezolanos hoy, como lo hacen en el Vigía, como lo hacen en muchos estados del país, continuar la ruta que hemos planteado en todo momento para superar esta tragedia. Todos sabemos de la tragedia, la vivimos, la padecemos. Hoy Caracas incluso parece una especie de burbuja con respecto a lo que está viviendo hoy toda Venezuela. Hacemos eco de esas denuncias que han hecho en todo momento nuestros ciudadanos, nuestros venezolanos, en este momento de crisis y catástrofe nacional. Y en ese marco no pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia, donde se presentará la investigación que se adelantaba, para rendirle cuentas al país en definitiva. El país quiere superar esta tragedia que vivimos hoy, por eso fuimos al mundo a buscar ayuda humanitaria, por eso hemos conseguido ayuda y claridad con lo que venimos haciendo para atender, salvaguardar vidas de venezolanos. Y por eso no vamos a permitir de ninguna manera que el régimen intente confundir, como hace minutos ya veíamos parte de lo que tratan de confundir al ciudadano, de mezclar peras con manzanas, porque lo que hemos hecho, lo que ha logrado el Parlamento Nacional a través de la Comisión de Ayuda Humanitaria, a través de las recaudaciones que se han hecho en distintas partes del mundo, es lograr atender parte de la crisis y la tragedia. A través de fundaciones, ONG, se han logrado atender a más de 100.000 personas en Venezuela. Se ha logrado a través de fundaciones y ONG, algunas perseguidas incluso por recibir ayuda, como sucedió en Carabobo con la Fundación para Proteger a Pacientes de VIH. Pero no nos vamos a detener en el marco de asistir, de alivianar la crisis, entendiendo que la solución pasa por un elemento, que es el cese de la usurpación,
Quiero destacar además en este proceso, a diferencia de lo que hemos vivido 20 años con el régimen, que ante una denuncia, un artículo, el claro rechazo a que no vamos a tolerar ningún elemento de duda, de mal manejo, de lo que nos ha costado tanto conseguir para atender la crisis humanitaria que vive Venezuela. Porque como ustedes lo saben, el gobierno de transición no maneja recursos del Estado. Además, así lo dice el artículo 36, si no me equivoco, de la Ley de Estatuto de la Transición. Pero nos hemos esforzado muchísimo por conseguir ayuda, por lograr que ingrese, a pesar del bloqueo salvaje del régimen, que vimos todo el 23 de febrero, cómo quemaron incluso ayuda y medicina. A pesar de eso, hemos hecho el esfuerzo con las ONG, con las fundaciones, y lo vamos a seguir haciendo. Hasta el cese de la usurpación, entendiendo que no le interesa al régimen atender la emergencia, atender la crisis, ni siquiera reconocerla, que lo hace de manera implícita, cuando con la Cruz Roja acepta que ingrese parte de la ayuda. Así que lo primero es destacar que no es tolerable lo que nos trajo a este desastre. Que cualquier denuncia será investigada y tiene el rechazo de todos, como lo vieron. Eso es lo primero que hay que destacar y por lo cual me siento hoy orgulloso. Sí hay una generación distinta, sí hay una generación que da la cara, sí hay una generación que rinde cuentas, a diferencia de lo que hemos vivido y sufrido durante años. Ante una denuncia, ante la investigación que se adelantaba desde la embajada, pues avanzar. Así que, como ya ustedes lo saben, y se comunicó oficialmente, estábamos en los Andes y adicionalmente, y debo decirlo también, en este marco de la emergencia, en este marco de catástrofe nacional, las señales intermitentes en el interior del país, el acceso a los datos, el acceso a Internet, el acceso a información en definitiva, producto además de la censura, es también parte de la crisis y la violación de derechos humanos que vive Venezuela y parte de los informes también que se va a presentar en la visita de la alta comisionada. Parte de la ruta también que hemos trazado de cara al tema o a la presión internacional. Veíamos también el día de ayer como la Unión Europea asomaba posibles sanciones para que no sigan bypaseando y atornillándose en el poder el régimen. No lo vamos en ningún momento a permitir. Lo segundo es la rendición de cuentas. Ya el Parlamento Nacional hace un par de semanas daba cuentas de lo que es la ayuda humanitaria, la diferencia que tiene con lo que fue cada una de las agencias, la diferencia que tiene con cada uno de lo que es la asistencia a los militares, cosa que también va a discutir mañana el Parlamento Nacional. Así que para nosotros lo importante es, uno, diferenciar claramente de lo que vimos hace unos minutos por parte del régimen. Venezuela todavía tiene 20 años esperando las famosas listas de Cadivi. Hemos denunciado desde la Comisión de Contraloría, lo denuncié en el 2017, la trama de Odebrecht, electricidad, cada uno de lo que ha sido PDVSA, y para nosotros es fundamental, insisto, esa rendición de cuentas. Que hay 1, 2, 3 personas que ya fueron separadas, pues deberán rendir cuentas del uso de fondos que se han conseguido con mucho esfuerzo para atender la crisis de los militares y, por otro lado, la emergencia humanitaria compleja. También es importante diferenciar cada uno de los elementos. Una cosa es la ayuda humanitaria y es distinto a lo que es la atención y la asistencia a militares que se pusieron del lado de la Constitución en salvaguarda de la República hace unos días. Así que el llamado al pueblo de Venezuela a claramente sí exigir. Quiero destacar ese elemento y ese elemento de Contraloría Ciudadana. Eso va a hacer la diferencia de cara a la reconstrucción de Venezuela, de cara a la transición, de cara al país que viene, a diferencia de lo que hemos vivido durante 20 años en nuestro país. Así que vamos a iniciar con las preguntas. Gabriela González. Gaby.
Sí, varios elementos. Uno, la claridad de la pregunta, y aprovecho para diferenciar claramente. Un elemento es la ayuda humanitaria, lo que se ha logrado recaudar, y otro elemento distinto es lo que ha sido la asistencia a militares en función que están protegiendo la Constitución en Cúcuta. Son dos cosas distintas. Ante eso, lo primero es, uno, ACNUR, Colombia, y nosotros atendimos esa emergencia, esa contingencia, mejor dicho, cosa que además agradezco infinitamente, no solamente por la atención que está dando ACNUR a militares venezolanos, sino en definitiva a los campamentos que hay no solamente en Colombia, sino en la región. Luego el gobierno de Colombia, que es una gran labor, y hemos mantenido comunicación constante, como siempre, no solamente con Colombia, sino también los aliados del Grupo de Lima, pero en este caso, por supuesto, hemos mantenido comunicación. Y lo tercero, el gran esfuerzo que se hizo para lograr mantener y asistir a nuestros militares en Cúcuta. Y por eso, eventualmente, se veía como veían que hacía falta algunos que podían sacar o no de su hospedaje, que ese era el grupo que se estaba atendiendo. En definitiva, se ha logrado atender durante estos meses a todos, y la investigación que llevaba Humberto Calderón, nuestro embajador, era sobre rendición de cuentas, básicamente, y la administración de estos fondos, que es lo que se va a entregar el día de mañana en Fiscalía, y por eso dijimos, de una vez, dado la trascendencia y dado cada uno de lo que decía el embajador, ponerlo a disposición de Fiscalía colombiana. Y no solamente eso, sino también hemos solicitado a Transparencia Internacional a nivel mundial que sea parte de este proceso. De nuevo, de cara al pueblo de Venezuela, de cara a incluso la comunidad internacional que nos está apoyando y que nos sigue apoyando, como han visto, se inició de esta manera el proceso que se entrega mañana en Fiscalía colombiana. Por la cercanía que tenían, son militantes de el Táchira. Entonces, por la cercanía que tenían y incluso la persecución que les tenía el régimen, están asistiendo a entre 104 y 120 funcionarios militares que estaban en situación de refugio en Colombia. Sí, varias cosas. Lo primero, y de nuevo, el embajador lleva una investigación administrativa. O sea, y de nuevo, es importante esto que decía señalando tanto Maru como Gaby. El gobierno, como ustedes lo saben, en su intervención no maneja recursos ni fondos, porque estamos en proceso de transición y así lo determinó la ley del Estatuto de la Transición. Ha sido ACNUR, el gobierno de Colombia, y por llegar a tope de saturación
tuvimos que, de manera muy rápida, poder atender a entre 104 y 140, variaba la cifra que se atendía, en este caso, para atender rápidamente la contingencia que se presentó con los militares en Cúcuta. Y de esa manera ha sido un gran esfuerzo poder lograr paliar esa crisis de manera muy rápida. Es decir, no hay ni siquiera, obviamente, fondos del Estado venezolano, como ustedes lo saben, mucho menos de multilaterales, mucho menos de agencia de cooperación. Sencillamente era solventar la crisis directamente de cada uno de estos refugios, hoteles que se estaban hospedando, y periódicamente fue un gran esfuerzo, debo decirlo, debo agradecer además, porque para nosotros es importante, sea de donde venga, y marca para nosotros diferencia de cara al futuro. Poder rendir cada una de estas cuentas, y esa fue la investigación que adelantaba el embajador Calderón, que ante la clara denuncia, uno, hay que diferenciar, y lo segundo, por eso lo ponemos en manos directamente de un ente absolutamente imparcial, como en este caso Fiscalía de Colombia, y por supuesto también Transparencia Internacional, para incluso darle carácter de seguimiento, no solamente en este momento, sino de seguimiento y rendición de cuentas, que de nuevo esto marca un carácter distintivo, además de separar a cada una de las personas ahí señaladas. Eso de cara al avance, de cara inmediato, de cara a nuestros ciudadanos, en definitiva. De nuevo, ahora, confundir eso con lo que es la ayuda humanitaria, con lo que ya es otro elemento totalmente distinto. Para nosotros es fundamental, y por eso hemos seguido trabajando con cada uno de los países que están colaborando, las multilaterales, y por eso se ha logrado lo que se ha logrado al momento. Hoy, la dictadura, como lo decía hace minutos el ministro de Comunicación, ya de nuevo inicia ese proceso, y vemos además de dónde viene la campaña de desinformación que se ha desatado. El mal manejo de fondos entre 100 y 140 funcionarios es la que está siendo investigada por el embajador, la que se va a presentar el día de mañana, que ha desatado además esta polémica. En mi manera de ver, y de cara sobre todo al ciudadano, marca radical diferencia con respecto a lo que hemos visto 20 años. Es rendición de cuentas, es de una vez denunciar, de una vez atender, de una vez presentarse ante la gente, diferente, insisto, a lo que hemos visto durante 20 años, que incluso en el Parlamento nos prohibieron investigar a través del TCJ, nos prohibieron decir, muy distinto, que es lo que quiero resaltar sobre todo en este momento. Con respecto a las designaciones, se han hecho en cada una de las comisiones, se han hecho en cada una de las discusiones de lo que ha sido la presidencia encargada, y recordar que hoy Venezuela tiene un presidente encargado en dictadura reclamando las competencias del Ejecutivo. No hay que perder de vista el contexto donde se ha llevado cada una de la ayuda, donde se ha recaudado, donde hemos llevado cada uno de los elementos, porque hoy Venezuela se enfrenta a una dictadura, la cual, en la ruta que hemos planteado, es que va a estar la diferencia en los próximos días. Porque no correspondía. Hace 2 meses. Presidente, justamente por aquí, presidente, justamente el día de la... No, es un proyecto que hay en discusión de la Comisión de Política Interior. Nosotros la persecución a nuestros diputados, que ya son 15 en las últimas 3 semanas, que no empezó en el 2019, sino tiene años sucediendo como sistemática persecución del régimen, como cada uno de los elementos que tiene el régimen para generar miedo, en definitiva, porque de nuevo han sido dirigentes políticos, han sido líderes de partidos, han sido líderes sindicales, estudiantes. El esquema para el Parlamento no solamente es resistir, es avanzar, es ejercer la mayoría, ejercer las competencias que nos dio el pueblo de Venezuela, y en definitiva el cambio, que fue lo que nos encomendó el pueblo en el 2016, cuando iniciamos este Parlamento, que hoy ha llegado a un momento trascendental en la lucha de Venezuela, donde hemos alineado al concierto de países en el mundo de cara a la presión necesaria para superar la dictadura, donde hemos logrado una gran presión interna y donde hemos logrado una gran movilización en Venezuela, no solamente en Venezuela, sino en los estados, en las regiones, en la protesta, donde debemos seguir hablando de las Fuerzas Armadas, donde debemos seguir nosotros abonando de cara a la transición del Plan País, el ejercicio y orientado, como lo dije, desde Mérida en, por ejemplo, nombrar
un controlador temporal para evitar incluso estos elementos. Y también, hay que decirlo, el cese de usurpación, todos queríamos que ya fuera. Hay que avanzar en elementos, no solamente de cara a la transición, sino ejercerlos de una vez por todas, reclamando esa competencia del Ejecutivo que tenemos para aliviar la crisis, pero sobre todo producir la transición en Venezuela. Ok. De verdad, gracias por la... A ver, fíjense. Brevemente. Como ustedes saben, algunos países han donado en metálico, como se explicó desde el informe del Parlamento hace un par de semanas, y algunos en especie, por decirlo de alguna manera. Aquí lo importante es que ninguno de estos fondos es manejado por el gobierno encargado de transición, sino directamente por los implementadores de este elemento, precisamente para, no solamente para evitar, porque no había ningún problema en poder manejarlo, siempre y cuando se cuenten con los mecanismos de rendición de cuentas. Era un poco la intención en este momento, y por lo cual, desde el principio, separamos tres elementos. Uno, protección de activos, disposición de cada uno de estos fondos. Aquí está parte de las ayudas realizadas por los países que, de nuevo, manejan directamente los países a través de sus implementadores, fundaciones, ONGs, en el caso de Cáritas. No vamos a nombrar a muchas porque también han visto de la persecución que hay a las fundaciones que reciben ayuda, no solamente como vimos lo que sucedió en Carabobo, sino se dio en Aragua y se han dado en algunos otros elementos. Eso es lo primero, que no se maneja ningún tipo de fondos. Y ha sido a través de especies que bloqueó el régimen inicialmente y que está acopiado en Cúcuta, Curazao y el sur del país. Entonces esa es la diferencia que hago entre ayuda humanitaria y asistencia, porque la asistencia a los militares, de nuevo lo repito, se hizo a través de ACNUR, a través del gobierno colombiano, que llegó a saturación y se tuvo que gestionar a través de fondos privados y ayuda para poder atender el resto. No a través de ningún tipo de fondos, ni de ayuda humanitaria, ni de cooperación internacional, ni siquiera de multilaterales, porque lamentablemente llegaron a punto de saturación. Eran aproximadamente 900 militares y el resto familiares, que llegaron a ser hasta 1.600 personas. ¿Qué hicimos con esto? Firmamos un convenio, como ustedes saben, ya lo hemos hablado, de cooperación con Colombia, al cual de nuevo le agradecemos muchísimo, para regularizar estatus migratorio, para atención médica, para estadía, para comida durante 4 meses, y que hoy tiene también un punto para poder bien ir a otra ciudad o mantenerse en Cúcuta, que incluye además formación para salvaguardar no solamente a nuestros militares, sino sus familiares, y garantizar su rango una vez superada este elemento. Esto es parte de incluso el nombrado concierto, que también creo que es importante, que fue parte de lo recaudado. Se recaudaron aproximadamente $3 millones, y eso lo está directamente, como lo pueden ver en su página web, la Fundación Aid Life, si no me equivoco en el pronunciamiento. Así que ahí está claramente cómo se ha distribuido parte de esta ayuda. Por eso decía que son dos cosas distintas, lo que ha sido la ayuda humanitaria, la recaudación, e incluso las donaciones que se han hecho desde el exterior, no solamente desde multilaterales, países, fondos, sino incluso venezolanos que han hecho recaudaciones y han enviado directamente, aparte de lo que han sido nuestras donaciones, nuestros recorridos,
los campamentos de ayuda humanitaria a través de la Fundación, por ejemplo, Rescate Venezuela, a través de Cáritas o a través de otras muchas fundaciones. Por eso decía que se mezclaban peras y manzanas, y hoy hacía claramente y se veía la intención del régimen en confundir. No, que quede muy claro. Aquí hay rendición de cuentas, está público incluso, se hizo desde el Parlamento Nacional, se puede ingresar incluso en la página web, por ejemplo, del concierto para ver qué se ha hecho con cada uno de esos elementos, que es lo que diferencia, insisto, radicalmente este proceso. Y aún para nosotros avanzar en este proceso hemos determinado no solamente dos, sino adicionalmente la auditoría de transparencia internacional y el acompañamiento en cada una de las etapas, en el caso de la asistencia a los militares en Cúcuta por parte de Fiscalía Colombiana, porque en definitiva era elementos administrativos, y poder determinar cada uno de los responsables de haberlos o sencillamente rendirle cuentas como debe ser al pueblo de Venezuela. Con respecto a bajo qué figura, bajo enviados operativos, para que pudieran atender, porque era un tema de atender el día a día. Eran más de 1.600 personas, coordinar con ACNUR, coordinar con gobierno colombiano, coordinar con extranjería, la producción con Bogotá, incluso del acuerdo que se firmó en definitiva, y era un trabajo del día a día. Esa era la figura con la cual estaban trabajando. No sé si hay otra pregunta. A través de Transparencia Internacional y a través de cada una de las fundaciones. A través de las fundaciones, que son las que han estado tramitando directamente la ayuda humanitaria, a través de Transparencia Internacional de cara al seguimiento y de cara a los militares que van a trasladarse, ahí es parte también del convenio. En el convenio que se firmó con Colombia, probablemente en algunos casos puede ser insuficiente, depende de la distancia, y veremos cómo poder apoyar adicionalmente. Ahorita te digo el nombre. ¿Servicio? Otra vez, perdón, Luis, que no entendí. Otra vez, perdón, que no sé si era público, no entiendo. Otra vez la pregunta, por favor. Sí, con respecto a los nombramientos han sido a través del Parlamento, los que requieren el nombramiento de autorización del Parlamento, como ustedes lo han visto en la discusión de plenaria. Imagino que te refieres a la discusión en las comisiones que hacía referencia a Maro, por eso no entendía tu pregunta, y hay algunos enviados especiales que son elementos operativos, que tienen que ver con, por ejemplo, la atención de lograr solventar la situación y asistencia en el caso de los 104 y 140 militares. ¿Cómo se mantiene? Bueno, como se ha logrado mantener la mayoría de los que están haciendo un gran sacrificio personal de vida, de asistencia, es decir, con lo que han hecho durante su vida, como lo hacen los embajadores que están trabajando ad honorem, como lo hacen los diputados que no cobran desde el 2016. Ha sido un gran sacrificio, me hay que decirlo, un gran sacrificio no solamente por los funcionarios públicos, por los designados, de exponer su vida ante una dictadura, sino poner de lo que a veces no tienen, de ayuda, de solventar el día a día. Eso a veces no lo hablamos porque, bueno, no tiene que ver, y nosotros asumimos una responsabilidad con Venezuela, pero eso también tiene que ver con el día a día de
de estas personas hoy en dictadura, lo que hemos hecho es proteger los activos de Venezuela. Y es lo que no nos perdona el régimen en definitiva. Y por eso tratan de empastelar. Y por eso trata hoy quien es ministro de Comunicaciones de enredar todo a un mismo nivel. No, no es cierto. Hay, insisto, una generación distinta de hacer política, que no tiene miedo en rendir cuentas, que tiene claramente sus responsabilidades para con el país, que podemos darle la cara, no solamente en Caracas, ante las cámaras, en toda Venezuela, que podemos incluir sin problema Fiscalía Colombiana, Transparencia Internacional, que tenemos en páginas web que se hacen con los recursos del concierto, que cada uno de los países pueden claramente dar qué dieron, qué podemos buscar para nuestra gente, quién bloqueó cada uno de estos elementos. Yo creo que eso es determinante. O sea, yo creo que eso es determinante porque no hemos labrado en sacrificio, no hemos labrado en el esfuerzo, no hemos labrado en el servicio, no en lo que fueron 20 años de desastre, de corrupción, de desidia que nos tienen en esta catástrofe humanitaria, por lo cual fuimos a buscar ayuda y la hemos conseguido. A pesar de la dificultad, a pesar de la persecución, a pesar de que persigan las fundaciones en lo cual se puede tramitar parte de la ayuda, a pesar de que bloquearon la ayuda humanitaria, nosotros vamos a insistir en que llegue la ayuda humanitaria, en que esa emergencia humanitaria compleja no termine desencadenando, si sigue este régimen, en una catástrofe. Nosotros vamos a incidir no solamente en rendir cuentas al pueblo de Venezuela, a claramente diferenciarnos de lo que fueron 20 años de tragedia, que no se confundan, no todos son como ustedes, señores del régimen. Aquí podemos darle la cara tranquilamente ante un artículo, ante una denuncia que hiciéramos nosotros mismos, sin problema, porque podemos rendirle cuenta en definitiva al pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo. Y mi reconocimiento a todos, a esos embajadores, procurador, acá de los diputados que se mantienen a mucho esfuerzo y a mucho sacrificio dándole la cara al pueblo de Venezuela. Perdón, con la visita, lo decía al principio con respecto a la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, está una avanzada de su equipo técnico, estamos esperando precisión de la agenda, pero creo que es muy importante no solamente para nosotros, sino para Venezuela. No hay duda de que el régimen va a tratar de invisibilizar los problemas que son ya obvios. La sola presencia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos hace ver el estado y la precariedad de los derechos en Venezuela, hace ver la evolución que ha tenido esa emergencia humanitaria compleja que estamos combatiendo, esa emergencia humanitaria que estamos nosotros enfrentando, y creo que es determinante los próximos días, no solamente recibir, sino también que Venezuela visibilice sus problemas, como lo hace hoy, por ejemplo, el Vigía. Osmari. Emergencia humanitaria compleja que estamos combatiendo, esa emergencia humanitaria que estamos nosotros enfrentando, y creo que es determinante los próximos días, no solamente recibir, sino también que Venezuela visibilice sus problemas, como lo hace hoy, por ejemplo, el Vigía. Osmari. Buenas tardes. Primero, saber si usted ha tenido comunicación con Roxana Barrera y Luis Rojas, si ellos van a comparecer ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, y si sabe dónde se encuentran en este momento, si están en territorio venezolano o colombiano. También saber si esta investigación se hizo hace 2 meses porque no se había dado a conocer de este caso, y sobre el origen de esta denuncia, este artículo. Se da a conocer por un artículo de Panam Post que luego es retuiteado por Luis Almagro. ¿Ustedes creen que podría formar parte de una guerra sucia que viene de la misma oposición? También saber si con respecto a la visita de Bachelet, ¿esto es un logro De Venezuela, más allá de un logro o no de un sector del país. Yo creo que lo que deja muy claro para el mundo es solamente el reconocimiento de la emergencia humanitaria compleja, las graves violaciones de derechos humanos existentes en Venezuela, la violación a la libertad de expresión, la violación sistemática a derechos fundamentales de los venezolanos. En definitiva, hoy hay una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, una violación sistemática de los derechos humanos. Hay denuncias en la Corte Penal Internacional por lo que está pasando, y yo creo que es importante para los venezolanos visibilizar esa crisis, pero más que visibilizar la crisis, yo creo que lo importante es buscar soluciones urgentes, en definitiva, a la crisis que hoy vive Venezuela, porque en definitiva, el rol que cumple el alto comisionado no solamente es para denunciar, no solamente es para visibilizar, no solamente es para dejar claro lo que es un diagnóstico que ya todos los venezolanos tenemos claro, que ya el mundo incluso reconoce la existencia de la emergencia, de la violación de derechos humanos. Fue muy contundente además el informe preliminar que presentara la alta comisionada, muy contundente, 19 puntos que tienen que ver con persecución, con situación de refugiados
venezolanos en el mundo, desplazados, trata de blanca, es decir, una tragedia real. Así que lo importante para nosotros no solamente es el diagnóstico, la visibilización, la caracterización, sino buscar soluciones que sabemos cuáles son los venezolanos, que pasa por el cese de la usurpación, por el fin de la dictadura, por construir una transición, por tener unas elecciones realmente libres en este momento. Y con respecto, ¿eran lo siguiente? Que tenía que ver con... Sí, miren, van a estar a orden de la denuncia como debe ser, ¿no? Tienen que responder ante eso. Estaban en Colombia en esas funciones, han sido seproveedores y deben responder para bien o para mal. Y de nuevo, ¿por qué no? Porque era una administración administrativa de manejo de fondos, lo cual para nosotros es, si es un centavo, que venga de donde venga. O sea, así no son fondos públicos como en este caso, pero es de aporte para lograr alivianar una crisis, es muy para nosotros importante. Y por eso lo hemos hecho de esta manera. Nosotros no vamos en ningún momento a temer a dar la cara. Creo que, insisto, a mí lo que me llamó la atención en esta parte del proceso es que creo que como sociedad, de una vez por todas y como siempre, debemos rechazar lo que nos trajo aquí. Y creo que esta respuesta enérgica que hemos tenido todos, no solamente mi persona, el embajador, los diputados, los partidos, creo que habla de cómo deben ser las cosas en futuro. Con respecto al origen de la información, cómo se utilice, bueno, es parte también de los pesos y contrapesos. Lo que sí es que hay que evaluar la calidad de la información. O sea, porque una cosa, de nuevo, es la emergencia humanitaria compleja, una cosa es fondos, una cosa es manejo de la emergencia o la asistencia a los militares, y eso sí debe ser llamado a la atención en positivo, para poder nosotros comunicar de manera eficiente. Lo hemos dicho muchas veces, sufrimos de un bloqueo comunicacional muy intenso en Venezuela. El poder comunicar en nuestro país es muy difícil. Mientras estoy hablando ya bloquearon el internet de nuevo. Entonces hay que comunicar de manera eficiente. Le pedimos, como siempre, a los venezolanos buscar la fuente oficial, leer cada uno de los elementos. Esto está a disposición no solamente en la web, sino en los informes que ha presentado la Comisión de Ayuda Humanitaria en el Parlamento Nacional. Pero para nosotros es importante dejar zanjado esto en el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, en el marco de la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, y que en definitiva el régimen no, como digamos en criollo, escurre el bulto. Miren, aquí la emergencia es muy clara de sus causas, es muy clara quién la creó, y responderle con claridad al régimen. De nuevo, nosotros podemos claramente dar la cara y rendir cuentas al país. Todavía Venezuela espera rendición de cuentas con Odebrecht, que además determinamos responsabilidad, con PDVSA, con CAI, con la crisis eléctrica, con la crisis del agua, con la crisis de importación de alimentos, con la crisis de importación de medicina. Para nosotros, una simple investigación, una denuncia es suficiente para salir al paso y dar la cara a Venezuela, para no permitir de nuevo, que es lo que le encantaría al régimen. ¿Qué le encantaría al régimen hoy? Empastelar todo. Que los políticos, no señor, de nuevo. Hay una generación que se levanta en la dificultad, en dictadura, en adversidad, que rinde cuentas, que ha sacrificado todo, como el pueblo de Venezuela hoy lo está haciendo, y por eso vamos adelante. Bueno, el régimen es el deporte olímpico, digamos, del régimen, pero de nuevo, creo que el reto va a ser poder comunicar, en definitiva. El reto va a ser poder comunicar porque, y ustedes lo saben mejor que nadie, no rebota igual la primera información que la segunda. Entonces, para nosotros va a ser fundamental y vamos a estar en todo momento proveyendo la información necesaria. Con respecto a Suecia, fue una invitación de ese país a países. Eso fue una única reunión. También parte de todos los elementos y esfuerzos internacionales que se están haciendo en este momento de cara al cese de la usurpación, al gobierno de transición y a elecciones libres.
Una cosa es el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, la mediación que intenta Noruega, Suecia, que también intenta facilitar, no un proceso, que creo que esto es muy importante y lo hemos dicho varias veces. Nosotros no estamos enamorados de un mecanismo, y no vamos a hacer esfuerzos para que funcione un mecanismo. O sea, nuestros esfuerzos son para que cese la usurpación, haya un gobierno de transición y elecciones libres. Y cualquier esfuerzo internacional, muy importante, por supuesto, local, la presión interna debe estar orientado en esa dirección. Entonces, de cara a lo que sucedió, una invitación que hiciera Suecia es de cara a una solución política a la crisis. Una solución política pasa por una elección realmente libre, porque hay una transición, porque cese la usurpación. Eso colabora con Noruega, sería impreciso. Eso colabora, creo que, con Venezuela, en definitiva. O sea, no es un mecanismo lo que nos va a ayudar a salir de la crisis, es toda la presión local, internacional, hablar a las Fuerzas Armadas, poner claramente cuáles son las garantías de cara a la transición, colocar el plan país y la preparación para la transición y el nombramiento, por ejemplo, de cara a un contrato temporal, tiene que ver con también la designación de Transparencia Internacional para hacer seguimiento a la ayuda y tener una eficacia en rendición de cuentas, básicamente. Es básicamente que no repetir un error. Así que para nosotros es fundamental, de cara a una dictadura, de cara al esfuerzo que estamos haciendo, poder hacer eficaces, cuando tienen secuestrada la burocracia, cuando tienen secuestrado las instituciones, poder rendirle cuentas al país. Tiene que ver básicamente con eso, bajo los mecanismos que son constitucionales. Mira, todos sabemos que designar a cualquier persona corre riesgo de persecución, cárcel, así que será una decisión no solamente personal, sino de cara a que pueda ejercer sus funciones. No puede ser un elemento puntual. El ejercer funciones en Venezuela lleva riesgos. No solamente el procurador, no solamente los embajadores, los diputados de la Asamblea Nacional, están siendo perseguidos. Entonces, de cara a poder cumplir con las funciones, tiene que ser de la mejor manera posible y se valora. Lo ideal es que mañana se hace la usurpación y podamos recuperar todas las instituciones. Yo creo que eso es fundamental. Y aquí, en definitiva, es un hecho de rendición de cuentas. O sea, y eso aplica una burocracia hoy que está secuestrada por el régimen, y conformar un gobierno de transición en dictadura para recuperar las competencias del Ejecutivo ha sido un reto, creo que para todos los que estamos aquí. Mira, ellos tienen funciones distintas cada uno. O sea, han colaborado en muchas funciones en Colombia y de cara a la embajada. Ya lo haremos con el embajador, haremos el seguimiento al caso. Solo tenemos la información que ha trascendido a través de los medios de comunicación y esperamos entonces tener una reunión con la Cruz Roja Internacional para tener precisión y detalles de lo que está llegando a través de ese canal. No, sí, puedo, preferimos alguna, no decirlo por el tema de la persecución. Bueno, ahí salieron en los cuadros, se habla de $90.000. Donaciones, sí. Sí, correcto. Son donaciones particulares, así es. Esa es la gran, insisto, esto creo que también es relevante, lo que acaba de preguntar Gaby, sobre el origen, que básicamente ahí determina muy claramente, son donaciones particulares por $90.000. Creo que esto es relevante. O sea, para nosotros esto es un escándalo. O sea, es decir, para nosotros la presunción, para nosotros la simple denuncia ya es suficiente para investigar, para denunciar, para hacer seguimiento. $90.000. Hagamos referencia, o sea, ni siquiera tiene referencia con los montos que lamentablemente el régimen ha malversado, ha dañado del patrimonio nacional. $300.000 millones. Para nosotros, un centavo, un bolívar, $1 es sagrado. Por cierto, y venga de donde venga, porque de nuevo no está comprometido patrimonio público, no está comprometido tampoco fondos ni siquiera de donación o ayuda humanitaria. Simplemente para nosotros es clarísimo y sagrado que de cara debe marcar una diferencia profunda de cara al futuro en nuestro país. Gracias por la pregunta. Solo porque fue en la anterior.
Ya te voy a hacer eso. Ok. Miren, varias cosas. Y agradezco además de nuevo la pregunta porque creo que ahí está parte de la esencia de todo esto. Uno, ratificar nuestra disposición a la gente, al ciudadano venezolano, que marca radical diferencia con lo que fue. Lo que tiene que ser Venezuela es esto, es la rendición de cuentas, es dar la cara, es entregar cada uno de estos elementos. Eso para mí es central, o sea, para nosotros y sobre todo como presidente de la Comisión de Contraloría, que durante 7 meses el régimen ha tratado de desprestigiarnos, el régimen ha tratado de buscar todo, como diríamos en Venezuela, filón, el régimen ha tratado de perseguirnos y no lo han logrado ni lo van a lograr. ¿Por qué? Porque estamos de cara y de frente siempre a la gente. Entonces yo creo que es central este planteamiento. Lo segundo es porque era una investigación que estaba en curso administrativa y por eso llega a término tan rápido. No solamente, claro, le da celeridad, por supuesto, o sea, que rebotara tan rápido y el sábado tenía lista de información. Por eso mañana llega ya a la Fiscalía, no porque tenía tiempo y de nuevo, es administrativa que tiene que ver con fondos privados, distinto a la ayuda humanitaria, distinto a lo que ha sido la asistencia. Así que eso quiero que quede meridianamente claro y buscaremos los mecanismos para hacer la rendición de cuentas. Yo creo que aquí lo trascendental con respecto a transparencia, a fiscalía, al posible nombramiento de un contralor temporal de cara a la transición o mientras dura la usurpación, es poder hacer eficaz, mientras se logra conformar un gobierno en dictadura, la rendición de cuentas, la comunicación, que creo que es lo trascendental en todo este entramado de comunicación en primera instancia, porque para nosotros sería muy fácil explicar y poder llegarle a cada una de las casas, hogares, rendir cuentas, mandarlos a que revisen la página web, por ejemplo, de Venezuela Aid, para explicitar claramente. Ahí sí le pedimos colaboración no solamente a los medios, sino a los que pudieron ver esta rueda de prensa, replicar la información oficial para poner los puntos sobre la I. No tendremos ningún tipo de tolerancia, ni siquiera por mal manejo administrativo o de fondos, ningún tipo. Y esto es parte de la demostración que estamos haciendo el día de hoy. No, yo lo que creo que hay que hacer es, yo creo que lo de Gaby la pregunta de Gaby es importante. Más allá de eso, yo creo que lo importante es que es parte de que se extienda la tragedia que vivimos, es hacerle seguimiento. Yo creo que más allá de lo importante y por eso es encontrar los mecanismos ahora, de nuevo, en dictadura, por hacer seguimiento a cada uno de los elementos, es el gran reto que tenemos como gobierno encargado. Ese creo que es el gran reto, más allá de el replanteamiento, es hacer seguimiento, sobre todo a los vectores claves en este proceso de cara al cese de la usurpación. No desviemos, además, el foco y el objetivo, atender la emergencia producida por un régimen y lograr el cese de la usurpación. Todo esto es el foco que hemos tenido durante meses y esto viene simplemente a transparentar lo que ha sido el ejercicio de años de trabajo. De nuevo, el régimen tiene meses tratando de desprestigiar, el régimen tiene meses tratando de inventar cuentos allá y no pueden ni podrán, porque nosotros sí podemos darle la cara al pueblo de Venezuela, porque nosotros detestamos, despreciamos cualquier mal manejo de fondos, sean privados o de ayuda, mucho más, por cierto, del Estado venezolano, que es el dinero de todos los venezolanos. Para nosotros es central marcar diferencia en esa Venezuela que queremos que sea. Y ahí está la diferencia de lo que hemos aprendido, creo, entonces, como sociedad, luego de 20 años de tragedia. El poder exigir cuentas, pero también poder rendirlas de cara al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. En este caso, por ser en Colombia, colombiano. Bien, escuchaban ustedes entonces declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales sobre las preguntas que le hicieran pues algunos periodistas, esto en relación a las denuncias emitidas a través de un portal web en las que se
pues señalaba presunta malversación de fondos por dos personas pues delegadas por su administración. Se trataría entonces de Kevin Rojas Peñalosa y Rosana Edith Barrera Castillo. Él aclaraba que pues este caso estaría vinculado a solamente con los fondos destinados para la asistencia de militares que se encuentran en territorio colombiano, específicamente en la ciudad de Cúcuta, y que el día de hoy pues están en expectativa ante lo que podría ocurrir sobre este caso. Repetimos, las dos personas involucradas en este caso de presunta malversación de fondos son identificadas como Kevin Javier Rojas Peñalosa y Rosana Edith Barrera Castillo. Es importante hacer énfasis que en horas de la mañana, en entrevista con el periodista Sergio Novelli a través de nuestro canal BPI TV, la diputada a la Asamblea Nacional Gaby Arellano aseguraba que el nombramiento de estas dos personas a quienes se les vincula por presunta malversación de fondos pues se debió a que eran personal de confianza, de extrema confianza del diputado a la Asamblea Nacional Sergio Vergara. Sin embargo, pues no se conoce de quién sería entonces la responsabilidad de estos dos nombramientos de Rosana y Eric. También él hacía pues un pronunciamiento sobre la visita en los próximos días de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien se prevé sostenga encuentros con representantes de la administración de Nicolás Maduro y algunos familiares de presos políticos. Ya se trata entonces, según cifra actualizada de Foro Penal, se tratarían entonces de 715 presos políticos en el gobierno de Nicolás Maduro. Con esta información nosotros pues retornamos el pase al estudio, Manuel.